llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Hoy nos acompaña el padre Daniel de Icaza. Ustedes o la mayoría lo conocen, han escuchado de él, pero previo a este tercer coloquio, si ustedes recuerdan, el padre Ernesto Vázquez nos ayudó con nuestro primer coloquio con el tema de rasgos de la espiritualidad ignaciana. El padre Edil Calero, maestro de los novicios, nos ayudó en el segundo coloquio con San Ignacio, los ejercicios espirituales y maneras de orar. Hoy, Daniel de Icaza nos acompaña en nuestro tercer coloquio con el tema Conociendo a Ignacio de Loyola desde la autobiografía. Daniel de Icaza es de la Compañía de Jesús. Él es de origen guayaquileño. Ingresa a la Compañía de Jesús el 15 de septiembre de 1986 y se ordena sacerdote de la Compañía de Jesús el 16 de diciembre de 2000 en Guayaquil. Ha realizado estudios propios de la formación en la Compañía de Jesús, las humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires y licenciado en Teología por la Universidad Católica de Chile. Además, tiene una licenciatura en Teología Espiritual por la Universidad de Comillas, Madrid, y una maestría en Acompañamiento Espiritual y Discernimiento Vocacional por la Universidad de Comillas en Salamanca. Daniel ha realizado su apostolado mayormente en la formación de los jesuitas, fue director de la pastoral del Colegio San Gabriel y fue maestro de novicios del noviciado regional San Ignacio de Loyola desde el 2010 hasta el 2020. En la actualidad, Daniel es superior de la comunidad jesuita del Colegio Javier, es coordinador del territorio de Guayaquil, es miembro del Secretariado de Espiritualidad de la provincia ecuatoriana de la Compañía de Jesús y forma parte del equipo directivo y es acompañante espiritual de la Unidad Educativa Javier. Hace poco menos de un mes, Daniel participó del curso de inmersión de espiritualidad ignaciana en Manresa. Les invito pues a que podamos escuchar a este amigo cercano nuestro, jesuita, en esta intervención de nuestro tercer coloquio. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Freddy, buenas tardes y bendiciones con todos y con todas, compañeros y compañeras en la misión. Es un gusto que podamos tener estos coloquios, compartir esta tarde para profundizar un poco más en nuestra identidad cristiana, identidad ignaciana, a través de San Ignacio de Loyola. Estoy muy contento de poder tener este tiempo con ustedes aquí desde mi habitación. Personalmente les cuento que estoy saliendo ya del COVID, me puse la tercera vacuna y vino con Omicron incluido, así que he tenido una semana y media un poco fuerte, pero ya estoy en la recta final y creo que ya un poco más lúcido para poder compartir este tiempo con ustedes. Recuerdo con mucho cariño el tiempo en el Colegio San Gabriel, y de ahí, como decía Freddy, pues queda la amistad y el cariño con muchos y muchas que están aquí ahora en la pantalla, ¿no? Bien, pues entonces quisiera compartir con ustedes algo sobre la autobiografía de San Ignacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dar un contexto general, en parte en base a lo que acabo de experimentar en Manresa. Estuve casi 2 meses, un regalo de Dios grande, estar en los lugares ignacianos y tocar fondo, ¿no? Nuestras raíces. Voy a poner un PowerPoint para ir contando algo de la vida de Ignacio, a la vez que voy relatando su vida interior, ¿no? Lo que los especialistas van diciendo qué es lo que le pasó a Ignacio.
Entonces, lo que los invito y las invito es que mientras voy relatando la vida del peregrino, hagamos un paralelo con nuestra vida, porque nosotros también somos peregrinos y peregrinas en la vida. A veces externamente, cuando nos toca cambiar geográficamente de lugar, como Ignacio estuvo más de 16 años por un lado y por otro, y todos, aunque no cambiemos externamente de lugar, sí tenemos un peregrinaje interior. Y esa es la clave para poder meternos en la vida de Ignacio desde el seguimiento de Jesús. Entonces, para empezar, un poquito de contexto, ¿no? La aproximación que vamos a hacer a la autobiografía es sapiencial, es para sentir y gustar. Voy a dar datos y cosas, pero no es clase, no es una biografía que hay que aprenderse de memoria, sino lo que dice Ignacio: no el mucho saber arte y satisface el alma, ¿no? Nuestro centro, sino el sentir y gustar internamente. Entonces, en ese clima, en esa actitud, es que los invito a meternos en la vida de Ignacio. Eh, la autobiografía en este librito, que creo que lo van a tener todos por allá, y sé que Freddy tiene que ver también en esta edición, la autobiografía, es importante saber que a final de la vida de Ignacio, o sea, él vivió de 1491 a 1556, por 1553, el padre Nadal, uno de los nuevos jesuitas que estaban fundando la Compañía de Jesús, le pide que le cuente a Ignacio su vida, ¿no? Porque ¿cómo vamos a entender qué es la Compañía de Jesús si no conocemos la vida de Ignacio? Entonces Ignacio se queda pensando, no le contesta enseguida, pero después de un tiempo de discernir, dice: sí, voy a contarles toda mi vida. Entonces ahí aparece otro jesuita, González de Cámara, que es como el ministro de la casa, ¿no? El que lleva la economía, etcétera, que es como también a la vez el secretario que va conversando con Ignacio y él va tomando nota de todo lo que le va contando Ignacio. Entonces, por ejemplo, es en tres partes que él cuenta la vida. Él contó mucho de la primera parte antes de su conversión, pero lastimosamente esa parte no se, se perdió, ¿no? Hay varias teorías que las quemaron, que no sé qué, pero la vida de él va a empezar relatada desde la conversión, ¿no? Cuando ya tenía veintitantos años. Ese es un punto importante porque no conocemos tanto de la infancia y adolescencia. Sabemos dónde estuvo, ya les voy a contar, pero no el detalle. Lo otro que quiero detenerme en este espacio es en Loyola, que es la conversión primera, y Manresa. Ahí me voy a quedar un poco más para ver qué pasó con Ignacio y qué tiene que ver eso con nuestra vida. Y después de pasar Manresa, sí voy a terminar con las etapas de la vida de Ignacio hasta que muere en Roma en 1556, ¿no? Entonces, lo primero es caer en cuenta que Ignacio a sí mismo se va a llamar el peregrino. Él habla de sí en tercera persona. El peregrino fue a tal sitio, el peregrino le pasó tal cosa, y lo dice 77 veces en su relato, ¿no? Entonces llama la atención que su título, su modo de presentarse a los demás, no es como Íñigo Ignacio, sino el peregrino, ¿no? Entonces eso también es importante para poder entrar en su vida. El peregrino, como sabemos, es el que está en camino, ¿no? Él, Ignacio, en la conversión, ya vamos a ver, quería ir a Tierra Santa, o sea, tiene un ¿a dónde voy? Quiero ir a un lugar sagrado. Nuestra vida es tierra sagrada. Él quiere ir a un lugar sagrado que es Jerusalén, pero no sabe bien cómo, por dónde, y ahí es lo que le va pasando de todo, como nos pasa en nuestra vida. Queremos tener un norte en nuestra vida, y en la trayectoria de nuestra vida nos va pasando de todo, ¿no? Entonces es importante captar eso. Bien, entonces con esta introducción voy a compartir la pantalla. Tendría que... ¿Se está viendo ya o no?
Sí, Daniel, estás compartiendo unas imágenes. Parece ser la Imágenes. capilla de Manresa. Ya, a ver, entonces primero, como recién estuvo, les enseño unas fotos generales y de ahí me meto en el PowerPoint, ¿no? Esa foto que están viendo ahí es la nueva cueva de San Ignacio, así le llaman, del siglo XXI, porque al fondo esa montaña es Montserrat, donde está la abadía benedictina. Entonces, ni bien llegamos a la cueva de San Ignacio, nos llevaron a esta nueva cueva, capilla, donde íbamos a orar y teníamos esa visión, es un vidrio precioso que se puede ver ahí, ¿no? Luego está esa foto de la cueva de San Ignacio, es un corredor y al fondo está la piedra y el lugar donde Ignacio oraba. Pasó 11 meses en Manresa, entonces importante también composición viendo el lugar, es como está actualmente, ¿no? Luego, en esa foto, está la casa que se ve atrás, es la casa de ejercicios espirituales, un centro de espiritualidad internacional de la Compañía de Jesús en Manresa, y a la derecha está el puente románico, donde Ignacio, esa sí es la época también de Ignacio, caminaba por ahí para entrar a la ciudad de Manresa, ¿no? Ahí están la casa de atrás, pues ahí por esas tres ventanitas de la mitad, por ahí era mi cuarto, ahí viví 2 meses, y abajo están compañeros y compañeras, fuimos 33 personas de 13 países a tener esta experiencia. Por la izquierda, abajo se ve el padre Javier Meloni, que es el que nos daba este curso de autobiografía, la primera parte, y estamos al pie del río Cardoner, ¿no? Ahí se ve un poquito del río, creo que por acá, bueno, esta es la abadía de Montserrat, donde Ignacio estuvo también, iba a rezar, y por ahí, creo, ahí se ve el río Cardoner, ¿no? Que también bajaba a rezar a veces, a caminar, ahí les voy a contar lo que pasó con Ignacio en ese entonces, ¿no? Bien, ahora sí se ve el PowerPoint, sí se ve, ¿no? Sí. Ya, después, por favor. Entonces, vamos a entrar en la vida de Ignacio y vamos comentando, ¿no? Bien. Entonces, fundador de la Compañía de Jesús, 1491-1556, ¿no? ¿Quién eres tú? Vamos a recorrer primero algo de la geografía. Ignacio de Loyola, ahí está España, nace en 1409. Dice Castillo de Loyola en Azpeitia, el País Vasco. Propiamente no es un castillo, es una casa-torre, ¿no? Muy grande, se conservan gran parte desde esa época, de fines de la Edad Media, comienzos del Renacimiento. Menor de 11 hijos, una familia noble de la región, ¿no? Ignacio, ni bien nació que era el último, murió su mamá, su cuñada Magdalena, esposa del hermano mayor, lo cuidó muchísimo durante la infancia. Ahí dice que bueno, aquí no dice, pero hasta los 7, 10 años que vivió ahí en Loyola, el papá decidió mandarlo a Arévalo, donde estaba el duque de Nájera, que era como decir un ministro de economía del rey, ¿no? Era el contador mayor. Entonces ahí Ignacio, su adolescencia, se formó como escribano, ¿no? Bien en escritura, bien en artes militares, le tocó ver todos los líos que hay en una corte, peleas, tuvo una formación fuerte como un militar, como un caballero, que por supuesto sus ideales de soberbia, de honor, de ganarse el mundo, casarse con la princesa, comenzó en esa adolescencia. Y luego que tuvo esa formación, le encargan que con su batallón defienda ante los franceses en el norte de Castilla, en Pamplona, el territorio de Castilla, ¿no? Entonces, ahí dice al final, luchó contra los franceses en el norte de Castilla,
Y por supuesto, no sé si todos o todas habrán visto la película, ¿no?, de Ignacio, y si no la recomiendo mucho porque con este contexto se entiende bien. Ignacio le cae una bala de cañón entre las piernas, ¿no? Y los mismos enemigos, los franceses, al darse cuenta cómo había luchado, esos franceses lo llevan a su propia casa. O sea, los enemigos reconocen, ahí se ve, ¿no?, esa estatua, hay dos, una que está en Manresa, otra que está ahí en Loyola, se lo ven cargando, lo llevan cargado a San Ignacio, y ya con la pierna destrozada, ¿no? Entonces esa estatua que es grande, y ahí la autobiografía, él dice que hasta los 26 años de edad fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas y en vano deseo de ganar honra grande. Entonces Ignacio se encuentra con su proyecto de vida destruido, colapsado, porque un cañonazo en Pamplona le obligó a reconsiderar el sentido de su vida. Entonces ahí en Loyola, ahí está, hay una capilla actualmente, ahí también tuve la dicha hace 2 meses de presidir la Eucaristía junto con el grupo. Ignacio comienza a recapacitar en su vida, primero con una frustración muy grande, ¿no?, porque ve que su pierna había quedado renga, coja, ¿no? Entonces, él pide que la operación que ya le habían hecho se la vuelvan a hacer para poder caminar mejor y en el fondo volver a ser soldado, ¿no? Para quizás, dicen los historiadores, quizás casarse con la princesa Catalina, ¿no?, hija de Juana la Loca, ¿no? Entonces, en esa, él soporta operaciones porque quiere volver a su vida de antes, y en medio de esa recuperación, como quizás nos toca a muchos ahora en pandemia, tenemos espacios de silencio, de soledad, de hacernos preguntas de fondo. Él también quiere distraerse y pide libros de caballería, ¿no? Amadís de Gaula, después saldría El Quijote, bueno, de ese tipo de libros, pero la cuñada Magdalena, lo más probable es que sí los haya visto, pero les lleva a otros libros, ¿no? Como lo ve que está medio deprimido, Ignacio dice, vamos a darle la vida de los santos y la vida de Cristo. Entonces Ignacio, pues en su convalecencia, comienza a leer esta vida de Cristo, que ya conocía algo por su formación, y la vida de los santos. Entonces sí le llama la atención. Si él quería ser un héroe, los comienza a ver a ellos como héroes también, pero en el seguimiento de Cristo, en la fascinación por la persona de Jesús. Entonces ahí el Ignacio comienza a darse cuenta que algo le está pasando por dentro. Es la introspección que todos tenemos para conocernos qué nos pasa por dentro. Entonces él se dice, si estos hombres hicieron esto, yo también puedo hacerlo. Santo Domingo hizo esto, San Francisco hizo esto. Entonces es como esa etapa de un héroe voluntarista que quiere hacer lo mismo que hicieron los otros con tal de seguir a Jesús. Le comienza a cambiar, ya no quiere ser un militar, un general, sino que quiere seguir a Jesús, pero con esa misma voluntad, ¿no? Entonces aquí me detengo un poco en Loyola, que es la primera conversión, ¿no? Todos nos podemos preguntar cuál ha sido la bala de cañón en mi vida, que me ha hecho detenerme y que me frustra en los proyectos de vida que tenía. Ignacio se está haciendo esa misma pregunta, ¿no? Y ahora en medio de esto, ¿yo qué puedo hacer si no puedo volver a mi vida anterior? Entonces, con estas lecturas y con lo que le va pasando por dentro, dice movimiento de espíritu ante lecturas. Aquí viene algo que les copié directo de la autobiografía, cuando decide imitar a los santos, que es lo siguiente, ¿no? Dice Ignacio que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando pensaba, ¿no?, en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas, sin hacer todos los demás rigores
que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de dejando, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primero discurso que hizo en las cosas de Dios, y después cuando hizo los ejercicios espirituales, ¿no? De aquí comenzó a tomar lumbre, luz, para lo de la diversidad de espíritus. Entonces, este texto es clave porque nosotros que estamos en una obra ignaciana, una obra apostólica educativa, vamos como Ignacio aprendiendo a discernir y a distinguir qué nos pasa por dentro, como ya le comenzó a pasar a Ignacio en Loyola. Y en este texto que lo tienen ahí en pantalla, podemos ver que él distingue pensamientos, pensaba en ir a Jerusalén como lo habían hecho los santos, pero también distingue sentimientos. Se sentía consolado y alegre cuando pensaba en hacer las cosas que hacían los santos, y se sentía desolado, alejado cuando pensaba en las vanidades del mundo, en la soberbia, en la honra, en el dinero. Poner el corazón en eso lo dejaba un poco vacío. Entonces él comenzó a maravillarse de esa diferencia. Y no solo es pensamientos y sentimientos, sino que abajo dice, uno era el demonio y el otro de Dios. O sea, es decir, que lo que le va pasando por dentro, él lo lleva también a la relación con Dios, la experiencia de Dios, que reconoce que hay mociones. Las mociones son esos movimientos espirituales que tenemos por dentro. Unos nos humanizan y tocan los sentimientos y nos llevan a amar al estilo de Jesús, ¿no? Mociones del buen espíritu. E Ignacio dice, también hay mociones del mal espíritu, porque esa moción que creo que puede ser de Dios, quizás me está engañando y me está llevando por otro lado, por un narcisismo, una soberbia mía, que le interpreto como que fuera de Dios, pero en verdad es del demonio. Eso Ignacio comienza a darse cuenta, como cualquiera de nosotros, en esto del autoconocimiento desde la experiencia de Dios. Entonces me detuve más aquí porque es importantísimo. Ya vieron ustedes con Ernesto rasgos de la espiritualidad ignaciana, seguro habrá salido el discernimiento, ¿no? Entonces ya vieron algo con Edil sobre los ejercicios espirituales. Ignacio aquí en Loyola comienza ya a tener experiencias profundas de conocerse así y de conocer a Dios a la vez, y de tener deseos de cambiar de modo, de estilo de vida. Bien, entonces, luego de eso, ahí sí Ignacio dice, ya puedo caminar un poco, me voy. Entonces él, los hermanos, la cuñada comienzan a sospechar que algo le está pasando por dentro porque no es el mismo, está más silencioso. En Loyola es una primera conversión, ¿no? Y él dice, me voy a ir a Tierra Santa. Entonces agarra el camino y ahí están estas dos, ya les enseñé en fotos de hace poquito, de hace 2 meses. Arriba a la derecha está la abadía de Montserrat, que son los benedictinos. Este año 1522 van a cumplir 1000 años de estar ahí, los benedictinos, ¿no? Y abajo está Manresa, el puente románico. Esa cruz también recuerda a Ignacio, donde hacía algunas paradas. Entonces él, la primera, son como unos, hay actualmente, aquí está el guía del camino ignaciano. Actualmente. Daniel, disculpa, se mutió tu micrófono. Ah, ya. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí sí? Ya.
Bien, entonces, bueno, estaba contando que ahora se puede hacer el camino de Ignacio como por donde todos los lugares por donde él pasó, ¿no? Entonces vamos de Montserrat a Manresa. En el camino se queda 11 meses entre Montserrat y Manresa. ¿Y qué es lo que le pasa? Como era un caballero, él primero va a Montserrat y vela las armas ante la Virgen Morena, la moreneta, que es una imagen, como ven ahí a la derecha, de una Virgen Morena con el niño, y él, como era buen caballero, religiosidad popular, vela las armas para entregar su hombre viejo y convertirse en hombre nuevo, ¿no? Entonces, él entrega su espada, entrega sus trajes de noble y se viste de sayal, ¿no? Como de yute, de un saco de papas así arreglado, porque quiere ser un peregrino, vestido de la librea de Cristo, como él dice en la autobiografía, y comienza a llevar una vida penitente en Manresa, ¿no? Aquí, Ignacio en Manresa, espero que ahí se vea, este librito, ¿no? Que es una edición nueva, se llama Compendio Breve de Ejercicios Espirituales, un monje de Montserrat del siglo XVI. Pues resulta que Ignacio en esa abadía comienza a meterse en la biblioteca de los monjes y, por ejemplo, ese librito que les acabo de enseñar, que está ahora editado y comentado por Javier Meloni, muy seguro que lo leyó porque Ignacio comienza a escribir en Manresa y Montserrat en la cueva sus experiencias espirituales, que es el inicio de los ejercicios espirituales, que los va a escribir durante 20 años. Pero ¿de dónde saca toda la estructura del libro de los ejercicios? Por supuesto, de esta primera etapa en Montserrat y en Manresa, porque este monje que él leyó, del abad de Cisneros, ya habla de la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva, habla del pecado, habla de la gracia, de la vida de Cristo, de la pasión, de la resurrección. O sea, todo lo que Ignacio va estructurando en el libro de los ejercicios, ya comienza él a asimilarlo en esta etapa, donde comienza a abrirse a la experiencia de Dios y comienza a tener unas crisis muy profundas, porque también le entra hasta deseos de suicidio, porque se da cuenta que él no puede ser el héroe que quería ser como los santos, un voluntarismo donde yo llevo a Dios a lo que yo quiero. Él se quiebra porque por más que hace ayunos, hace 8 días de ayuno, de agua y pan, y se fregó el estómago para toda la vida, murió de cálculos, ¿no? Se da cuenta que no puede con su voluntad, se confiesa y le entran como escrúpulos, ¿no? Por los pecados que había cometido, pero no tanto por una lista, sino por el dolor que comienza a experimentar del mal que había hecho. Imagínense haber matado a otros en la guerra, era un mujeriego, estaba, o sea, muy desordenado en su vida. Entonces, esa vida purgativa, purificativa, es la más fuerte de Ignacio en esta etapa. Él se pasa 11 meses entre Manresa y Montserrat, y aquí le vienen experiencias muy fuertes, ¿no? Tiene agitaciones de espíritus, como les decía, de consolación y de desolación, y le pasa algo importantísimo, que es, ustedes vieron la foto del Cardoner del río, ¿no? Dice que iba caminando encima del río, ¿no? Mi cuarto estaba encima de la cueva de San Ignacio, arriba del cielo, al frente de la montaña, abajo el río, y alrededor de la casa estaba las capillas donde él rezaba, y un sitio donde se cree que él veía el río y donde tuvo la iluminación del río Cardoner. Entonces, ¿qué es lo que le pasó ahí? Él dice que se le iluminó el entendimiento, es una iluminación que le hizo que vio todas las cosas nuevas. El lema de este año ignaciano, por los 500 años de la conversión, es ver nuevas todas las cosas en Cristo. Eso le pasó en Manresa, viendo el río Cardoner, donde tuvo la consolación, luego le va a decir sin causa precedente, porque Dios se la regaló, no es que él la haya puesto de su parte, para, aunque no hubiera Biblia, él decía, yo creería en Dios y encuentro sentido a todas las cosas, a la creación,
se llenó del fuego del Espíritu, es una iluminación no solo al entendimiento de la cabeza, sino al corazón, a todo su ser, que se sintió un hombre nuevo. Ese fue un gran regalo que recibió Ignacio en Manresa. Y yo creo que también si llevamos a nuestra vida y recordamos momentos de alegría, de consolación, de conversión, aquí ya se está hablando no solo de una primera conversión como tuvo en Loyola, sino de una segunda conversión, que es la que está teniendo cuando él se quiebra y tiene experiencias preciosas de Dios y muy duras porque se siente desolado. Entonces él ya no es el héroe, sino que quiere de verdad ser un santo, amar como Jesús nos enseña a amar. Y para amar ese estilo es necesario pasar por nuestra fragilidad. Entonces Ignacio llega un momento en que se desespera, que le pide a Dios y le dice, si es necesario ir atrás de ese perrito para que me digas qué hago con mi vida, qué hago, aquí estoy, me voy atrás de ese perrito. ¿No? Fíjense la humildad y el quiebre de Ignacio, que ya no se autocentra en sí mismo, en sus verdades, en lo que él se creía, sino que se siente muy frágil, un hijo de Dios, amado y perdonado por Dios, que lo invita a la conversión, y eso es desde la experiencia de la fragilidad, de la debilidad, que todos también podemos experimentar cuando vemos que no todo depende de nuestros buenos deseos, de nuestra buena voluntad. Entonces Ignacio llega a una etapa aquí más de profundización, de conversión de su vida. Por eso me estoy deteniendo más en esta etapa de Manresa, Loyola, Montserrat, Manresa, un año, porque esta es la experiencia fundante de lo que va a ser luego los amigos y amigas en el Señor y la especificidad de la fundación de la Compañía de Jesús. Ya se puede decir que comienza aquí en Manresa. Bien, entonces espero que lo que les voy comentando vaya tocando también etapas de su vida. Sigamos porque si no, no terminamos, ¿no? Se queda casi un año aquí entre Montserrat y Manresa y quiere seguir su camino a Tierra Santa porque se siente hombre nuevo y con una libertad interior grande. Después de esa experiencia del río Cardoner también, sigue su camino a Tierra Santa. Entonces se va por Barcelona, él va viendo que su vida no es la de ser un monje porque le encanta conversar con los demás, la ayuda a las ánimas, así le dice él, la ayudar a las personas, servirlas, conversaciones espirituales, y se va haciendo amigos y amigas por todos lados, ¿no? En Barcelona, donde va a conseguir luego un permiso para ir a Venecia, en Venecia ir a Tierra Santa. Por ejemplo, aparece Isabel Rosera, una gran amiga que después va a hacer un noviciado jesuita, pero no va a funcionar. Hubo 3 mujeres jesuitas, eso no voy a entrar ahora. Una sola sí hizo votos en la compañía, pero Isabel Rosera en Barcelona fue una de ellas. Comienza la amistad con hombres y mujeres espirituales y él va compartiendo su deseo de ir a Tierra Santa. Esa frase que ustedes ven a la izquierda, que el peregrino era un loco por Jesucristo, eso lo dijo un testigo en Manresa cuando beatificaron a San Ignacio y comenzaron a averiguar quién era, por dónde había pasado. Uno que lo conoció dijo que ese peregrino, fíjense que él ya se llamaba peregrino, era un loco por Jesucristo. O sea, el corazón de Ignacio está puesto en la persona de Jesús, a quien quiere seguir y con quien se identifica. Eso es lo central. Cuando hablamos de Ignacio, no es lo central Ignacio, lo central siempre es Jesús, a quien seguimos. Y lo estamos haciendo y conociendo a través de la vida de Ignacio, ¿no? Entonces, esa frase es muy ejemplar, ¿no? Por eso la copiamos aquí. Y a la derecha ya eso es parte de Getsemaní, al frente de Jerusalén, porque Ignacio sí llegó a Tierra Santa, ¿no? Y en Tierra Santa, que fue así en un barco, casi se muere porque no comía, iba sin dinero, bueno, solo y a pie esa etapa, no tiene compañeros, no se deja guiar de la providencia, viviendo de lo que le dan, ¿no? En Tierra Santa pide limosnas para realizar ese viaje, quiere establecerse ahí,
pero resulta que no puede depender solo de sí mismo. Se da cuenta que ahí hay otros, el provincial de los franciscanos le dice, ¿sabes qué? No podemos recibir más mendigos ni peregrinos que quieran quedarse aquí, porque aquí vienen las tierras, aquí hay guerras, aquí vienen mendigos, hay pestes, y le saca una bula, un documento del Vaticano, decir que bajo excomunión tiene que expulsarlo de Tierra Santa. Entonces, fíjense, todos también nos puede pasar eso, que queremos ir a tal cosa, estudiar esto, que nos casamos, hacemos religiosos, sacerdotes, o opción laical, etcétera, y de repente pasa algo que no depende tanto de nosotros como le pasó a Ignacio, y se quiebra ese proyecto de vida, porque ya no va a ser Jerusalén la Tierra Santa donde él quiere quedarse, sino que le dicen fuera de aquí, es expulsado San Ignacio. Entonces, también recapacitar cuándo me ha pasado eso en la vida, cuando tengo un proyecto y por condicionamientos externos, como puede ser esta misma pandemia que ya llevamos 2 años, nos cambia un poco la vida. Entonces ahí él se replantea, bueno, si me están criticando que doy ejercicios espirituales, pero no he estudiado más a fondo qué es el pecado, qué es la gracia, qué es la teología, dice, decido volver a Barcelona a estudiar, a fundamentar bien la experiencia de la fe que ya iba teniendo, pero que ya lo comenzaban a criticar porque no había estudiado más a fondo lo que él predicaba. Entonces regresa a Barcelona, ahí comienza a estudiar, ahí se lo ve a Ignacio ya un poco más arreglado con su libro en Barcelona. Comienza, ya tenía cerca de 30 años y tenía que estar con los niños y niñas y jóvenes que él relata que le tiraban piedras, que le ponían apodos para los rudimentos de gramática de latín, de griego, para poder estudiar bien filosofía y teología. Entonces, comienza en Barcelona, de ahí se pasa a Alcalá, ya con un poco más de estudios, ahí estudia lógica, física, algo de teología, y aquí es importante, a veces no se conoce tanto, hay 3 personajes, ¿no? Calixto, Cáceres, Artiaga, 3 amigos que comienzan a formar un grupo, ¿no? Entonces, y se visten como con una especie de hábito, y lo comienzan a criticar a Ignacio. ¿Quién es este que anda con más jóvenes, que se ponen a servir en hospitales, que se ponen a ayudar a los demás, a dar consejos, que estudia? Ignacio no era tan dedicado a los estudios, le iba mal porque se pasaba ayudando a los demás y formando este primer grupo. Entonces ve que ya tiene dificultades por las críticas y juicios, ¿no?, que le hacen. Vivía de limosna, se alejaba en hospitales, como les decía, siempre es el servicio de ser hombres y mujeres para los demás, como está en el lema, ¿no?, de estos coloquios y de la espiritualidad ignaciana. Hablaba a Dios a gente importante, pues hablaba con el rector, con el gobernador, también lo acusaron de una madre, una hija que se fueron de peregrinas, como que él las hubiera secuestrado. Todas esas palo porque bogas, porque no bogas, críticas que a veces tanto daño nos hacen y que él tuvo que también soportar, y cuando ya la cosa era muy seria, él iba a juicio para demostrar con verdad que no iba por ahí la cosa, ¿no? Entonces ya comenzó a complicársele un poco más la vida. Entonces él decide dejar Alcalá y se va a Salamanca, ¿no? Es apresado por la Inquisición en Salamanca, y están los dominicos, y comienzan a invitarlo a comer, ¿no?, y que nos hable de Dios y conversación espiritual, y le tienden una trampa. Los que han visto la película, y termina la película de Ignacio en este juicio que él enfrenta en Salamanca por los ejercicios espirituales que daba, y como no tenía los estudios terminados aún, lo acusaban de hereje, de Illuminati, y en la época aquella, pues hasta quemarlos vivos. Morían muchos por, decían, iluminado el Espíritu Santo, pero nada que ver con la tradición y el magisterio de la iglesia. Ignacio va demostrando con su librito, con su testimonio, que no tiene ni una doctrina falsa en su librito de ejercicios, y gana el juicio. Pero los inquisidores le dicen, bueno,
te prohibimos hablar de pecado y de gracia hasta que no termines la teología, pero puedes seguir aquí. Entonces Ignacio ahí se da cuenta que no puede seguir ahí, la jurisdicción de Salamanca le prohíbe eso, dice, no, entonces sí me voy a estudiar a París. Entonces, ahí sí deja todo, ese primer grupo de los tres compañeros de Arteaga, Cáceres y el otro no funcionó, cada uno se dispersó, y en París, ahí se va a la casa de Santa Marta, ¿no? Es la Sorbona, es la universidad, era la más famosa ahí, entonces ahí sí Ignacio se ordena más a sí mismo y se aplica seriamente a los estudios. Le roban el dinero que había conseguido ahí en Isabel Roser y otros bienhechores le habían dado dinero para estudiar. Y como le robaron, le confió el dinero a un amigo y ese amigo se gastó en otras cosas, después lo fue a visitar antes de que muera el amigo y lo perdonó y se pidieron perdón, etcétera, pero en el fondo lo dejó sin plata Ignacio. Él se va a pedir limosna y se va hasta Inglaterra, Flandes, a otros lados y comienza a compartir como los roommates, ¿no? De compañeros de cámara, Francisco Javier y Pedro Fabro. Son los tres que vivían en el mismo cuarto, los de estudiantes, y entre ellos comienza una bonita amistad. Ignacio lo que hace es comenzar a darles ejercicios espirituales. Por ejemplo, con Francisco Javier, dice que se demoró como 3 años porque era una pasta muy dura, dice Ignacio. O sea, era de Navarra, era muy buen estudiante, muy buen deportista, pero vanidoso y orgulloso como él solo. Entonces, Ignacio, ¿de qué te sirve ganar el mundo, todos esos valores de honra y fama y eso, si pierdes tu alma? Eso a Ignacio, a Francisco Javier le fue convirtiendo, ¿no? Hasta que pudo darle el mes de ejercicios. Para esta época, Ignacio ya tiene mucho más estructurado el librito de los ejercicios y con los estudios de París lo fundamenta mucho más, ¿no? Pedro Fabro también hace ejercicio y se juntan primero 7 compañeros, ¿no? Y van a una capillita que se llama Montmartre, ¿no? Ahí cerquita de París, y esos primeros compañeros deciden hacer un voto de pobreza, no depender de bienhechores ni de platas ya con alquileres de casas, por ejemplo, sino depender de lo que les den y de Dios, y un voto de castidad. Decidimos no casarnos para formar un grupo, una comunidad que vaya por todo el mundo a predicar, ¿no? Un voto de disponibilidad para amar. Y en medio de esas promesas en Montmartre, dicen, y queremos ir a Tierra Santa. O sea, Ignacio seguía de personalidad, era más obsesivo compulsivo, ¿no? Con esa obsesión de volver a Tierra Santa. Y si no llegaran a ir a Tierra Santa, se pondrían al servicio del Papa, irían a Roma, para que él les diga dónde ir. Por eso el cuadro que está a la derecha es Ignacio entregándole al Papa Paulo III el librito de los ejercicios y atrás están los compañeros, los primeros, poniéndose a disposición del Papa. Bueno, el asunto es que aquí hacen ya una primera comunidad, sacan sus títulos de maestros en artes en París, como decir una maestría, un doctorado en esos años, e Ignacio se enferma. Entonces los compañeros deciden, antes de que vayamos juntos a Tierra Santa, ándate de nuevo a Loyola, a los aires natales, ahí están los primeros compañeros en Montmartre, ¿no? Creo que me adelanté, ahí están los nombres de los primeros, Pedro Fabro, que era el único sacerdote, fíjense, Ignacio siempre fue un laico dando ejercicios, no era sacerdote aún, Francisco Javier, Laínez, Almerón, Simón Rodríguez, Nicolás Bobadilla, ahí está el cuadro que ya les comenté, y vienen estos orígenes de la compañía. Entonces, volviendo Ignacio de París, va de nuevo a Loyola, porque se sentía muy mal del estómago y quería saludar también a las familias de los nuevos compañeros, después de darles ejercicios. Quieren ir a Tierra Santa, como les decía, hacen esos votos de pobreza, castidad y de predicar el evangelio en Palestina, en Tierra Santa. Ignacio va a Loyola, pero ya no llega a su casa, sino que llega a un hospital, se llama Magdalena, que está en Aispeitia, ahí al frente de su casa torre,
y desde ahí educaba a los niños, daba catequesis, y desde ahí se relacionaba con la familia. O sea, ya vieron al hombre nuevo, que ya es Íñigo, que ya no es el héroe, que ya es un santo mucho más sabio, de mucha sabiduría, de discernimiento, porque le cambió la vida, ¿no? Estaba enamorado profundamente de Jesús y de este nuevo estilo de predicarlo. Entonces, después de Loyola visita a las familias de los demás compañeros y se ordenan de sacerdotes en Venecia, ¿no? Él regresa a Venecia y en Venecia él espera casi un año para celebrar su primera misa. Por supuesto quería hacerlo en Tierra Santa, en Belén, pero 1537 estamos, no sale el barco, justo el único año en 40 años, justo ese año, por la guerra con los turcos, no salió el barco. Entonces ahí se acordaron bien de la promesa que habían hecho de ir a Roma, ponerse a disposición del Papa, y en el camino, algo muy importante, no viajan a Tierra Santa, aquí dice la visión de la Estorta, hay una capillita muy cerca de Roma, que él tiene una experiencia, así como en el río Cardoner tuvo una experiencia al entendimiento, una iluminación, él acá entra a rezar y siente y experimenta que Dios Padre lo pone con su Hijo Jesús y que le dice, quiero que tú nos sirvas y te seré propicio en Roma. Entonces, Ignacio siempre le pedía a la Virgen María que lo ponga con su hijo. Él en esta experiencia en las tortas se siente puesto con Jesús en el profundo de su corazón y saliendo de ahí con sus compañeros deciden llamarse compañeros de Jesús. Él no quiere que se llamen iñiguistas, Ignacio, como de Francisco franciscanos, de Dominico por Santo Domingo. Él dice, somos compañeros de Jesús y queremos compartir el pan, por eso es compañía, compartir, como nos enseña Jesús. De ahí viene el nombre de Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, eso lo van dialogando en el camino a Roma y llegan donde el Papa y se dan cuenta que el Papa los va a dispersar. Y uno se van, Francisco Javier se va a ir a las Indias, el otro a Portugal, el otro a otras partes de Europa. Estamos en época de la reforma de Lutero. Entonces, hacen una deliberación, una reunión entre ellos de como un mes para ver, ponerse en manos de Dios y deciden que nombraron un general entre ellos, o sea, un voto de obediencia para estar disponibles a uno de ellos, que va a ser Ignacio. 3 veces votan por él, 3 veces no quería ser el primer general de la Compañía de Jesús, hasta que lo acepta, ¿no? Y se forma la Compañía de Jesús, ya el voto de obediencia es el último, para ir como un grupo consolidado donde el Papa. Entonces al Papa en 1540 le presentan una fórmula, una carta, decir, estos somos nosotros. Ignacio se va a demorar 10 años, de 1540 a 1550, en formar las 10 partes de las constituciones de la Compañía de Jesús. Quiénes somos, cuál es nuestro carisma, cómo es la formación, la misión es lo central, cómo permanecer unidos si estamos dispersos. Bueno, cantidad de partes que dan la identidad del carisma ignaciano, un modo a los jesuitas, un modo a la vida laical, como son ustedes colaboradores de la Compañía de Jesús, de la misión de Dios al modo laical, ignaciano, laicos ignacianos. Una rama es los jesuitas, otra rama es la ignacianidad de los laicos, que ya se da desde esta época, ¿no? Entonces, bueno, se ponen a disposición del Papa, por temor a desvincularse, eso es lo que les contaba, se funda la Compañía de Jesús para permanecer unidos. Ya tenemos 5 siglos, hasta nos suprimieron, después nos restauraron, somos unos 16.000 actualmente en todo el mundo. Bueno, tenemos universidades, colegios, social, formación, hay de todo en la Compañía de Jesús. E Ignacio forma la Compañía de Jesús y la pone al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces ahí están los lemas que muchos de ustedes conocen, ya me estoy alargando. A mayor gloria de Dios, ¿a dónde, Señor, me quieres llevar? Eso Ignacio lo preguntaba en su diario espiritual. Está la Virgen María con el niño, el librito de los ejercicios. La figura de la derecha es Ignacio en la estorta, el padre que lo pone con su hijo, que lo ve cargando la cruz, ¿no? Y que te seré propicio en Roma.
Esa es la visión de la estorta, que es muy importante. Y ya en Roma, la foto que se ve es el santuario actual de Loyola, ¿no? Ahí también celebramos la Eucaristía. Abajo están los amigos en el Señor, Ignacio, Francisco Javier, antes de que se vaya a las Indias, ¿no? Fue elegido general, como les conté, se dispersan los primeros compañeros y se forma la Compañía de Jesús. Se escriben constituciones. Cuando murió Ignacio eran como 1000 jesuitas, ¿no? Y comienza ya a dispersarse por todo el mundo. Y hasta ahí la autobiografía, porque podría hablar mucho más. Ya ven que esto es larguísimo y me encanta contar de la vida de Ignacio, sobre todo su vida interior un poco, para que toque también nuestra vida. La misión continúa. Ahí estamos nosotros, y hacer todo a la mayor gloria de Dios. El chiste que siempre dicen, aquí mataron 2 gatos, pero son chistes agrios, que por ahí Freddy también me contaba cuando era novicio. Así que muy bien, hasta ahí dejo de compartir. Eh, Son casi las 3. Se trataría ahora, no sé, Freddy, de hacer un coloquio, unas preguntas, algo. Tú sigue y me dices cómo seguimos. Daniel, muchísimas gracias por el compartir esta aproximación a la vida de Ignacio. Eh, descubro yo entre las participaciones de Ernesto, de Edil y ahora la tuya, en que hay un hilo conductor en las tres, ¿no? Y estas tres, contigo la confirmo, y es que la Compañía de Jesús tenía una intención clara desde su fundación. O sea, había una claridad de Ignacio, ¿no? Y esa claridad, bien lo has dicho, es que sean o seamos hombres y mujeres para los demás, ¿no? Y esta clara intención se refleja en el servicio, en el encuentro con las personas. Hay algo importante que dentro de lo que nos compartías, antes de darles la palabra a nuestras compañeras y compañeros, y es que Ignacio no busca compartir su vida. Y creo que es importante saber que es importante, perdón, el reflejo de los otros, ¿no? Es Jerónimo Nadal el que se acerca a él para pedirle que nos cuente su vida. La posibilidad de abrir el corazón, abrir nuestras vidas, dejarnos también como cuestionar por los otros. Ignacio también experimenta esto, ¿no? Es decir, no es él, deja pues ya pasado este momento de su vida en donde el ego era el que se imponía sobre él o era la experiencia más próxima a él, sino más bien ahora es como tratar de no ser el centro, ¿no? Es decir, esta dimensión que nos has compartido de que se descentró, es decir, encuentra a Jesús en el centro de su vida. Luego, Ignacio, algo que también me llama la atención es esta parte en donde Ignacio encuentra su nuevo proyecto de vida. Es decir, Ignacio tenía ya un proyecto de vida armado, tenía un proyecto de vida que él pensó y soñó y además deseó, pero con la bala de cañón todo se trastoca y es un nuevo proyecto de vida que se acerca, este proyecto de vida se acerca desde la frustración de su vida. Es decir, también estos momentos límites de nuestras vidas nos hacen repensarnos por completo, ¿no? Y por tanto podemos tener proyectos de vida mucho más sensibles, mucho más tejidos, mucho más reales, ¿no? Y luego también me llama la atención esto de su vida es una conversión, ¿no? Es decir, Ignacio hace que su vida esté en constante, que esté en una constante conversión y es una experiencia fundante, ¿no? Es decir, es una invitación inclusive para los jesuitas en la actualidad, pero también para los colaboradores en el Señor. Y luego también de lo que nos compartes, identifico que para Ignacio siempre fue importante la presencia de María, es decir, María cumple no solamente una función, sino que además está cercana afectivamente a Ignacio, que tanto es así que este deseo suyo, ¿no? De que nos ponga con su hijo, ¿no? De ser puestos con su hijo, es un deseo humano, ¿no? Que podamos
estar en presencia de Dios. Y lo segundo es la gracia, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en el discernimiento constante de nuestras obras. Son como algunos apuntes que he tomado de lo que nos compartes, Daniel. Y pues ahora les doy la palabra. Ojalá se animen a poder preguntar. Pues Daniel es muy cercano al colegio y pues tiene mucho afecto, entonces creo que es más accesible a las preguntas que podamos hacer. Entonces, quien se anime, pues pues, tienen la palabra. Quien desee puede activar el micrófono sin problema. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle bastante porque cuando yo me compré el diario del Peregrino, que estaba echando un vistazo, la verdad es que el lenguaje es un poco complicado y al principio yo no lo entendía bien y tenía que releer y releer y releer porque es un poco complejo, es como en otra época. Entonces, el resumen que nos ha venido haciendo es tan completo, es tan concreto y creo que toca los puntos medulares y principales y sobre todo el momento en que nos lleva a usted a hacernos ese planteamiento desde nuestra vida y no como una comparación, sino más bien como el entender esos estados de cambios que tiene el ser humano, sobre todo cuando descubre su misión. Entonces creo que es súper importante como llegar a ese punto de descubrir que vinimos realmente a darnos a los demás y cómo lo vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo en ese proceso e ir reflexionando mucho. Esto de la conversión es súper importante porque estamos en constante cambio y evolución siempre. O sea, no dejamos de estarlo. Entonces, creo que es y ha sido una oportunidad súper bonita para incluso volver a replantearnos muchas cosas, sobre todo ahora en estos tiempos tan difíciles de pandemia, en donde todo ha cambiado totalmente. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Diana, muchas gracias por ese comentario y breve comentario también. El testimonio de un cristiano, en este caso Ignacio, cómo nos ayuda también a nuestros procesos, ¿no? Entonces, la experiencia que tuvo él, como la vamos relatando y conociendo, es verdad que la autobiografía es un siglo XVI y el lenguaje a veces complejo, pero ya explicado en facilito, pues ya uno lo va captando, asimilando. Esa conversión, Ignacio en Manresa, que es su segunda conversión cuando ya se quiebra, ¿no? Él habla de las vías purgativas, purificativas, cuando tenemos desórdenes de vida, vamos por un camino. Es decir, la conversión es ir por otro camino, no es solo conversión del pecado, sino también sanación de heridas, ¿no? Entonces, esa herida él comienza a sanarla con la acción de Dios y la mediación de los demás. Entonces, todos pasamos por esas vías purgativas, purificativas, que nos abre, dice Ignacio, a una vía iluminativa, como la palabra de Dios nos ilumina, nos da sentido a la vida, y se vuelve palabra de Dios porque la asimilamos, la tenemos dentro, ilumina, nos da un norte, nos conforta, y eso nos abre a la vía unitiva, dice Ignacio, eso es Padres del Desierto, ¿no? Lo que él leyó en Montserrat tiene que ver con estos procesos de conversión, hasta como San Pablo llegar a decir, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí, su espíritu que me habita, somos templo de él. Ignacio le fue pasando todo eso como a cualquiera de nosotros. Es importante ver a los santos, como dice el Papa Francisco, como el vecino de al lado, ¿no? Es la misma condición humana que nos abre al amor de Dios. Entonces, quitarnos esos idealismos de, yo quisiera llegar a ser santo, pero no puedo porque soy un pecador. Dios nos hace santos en la medida en que nos entregamos a Él, a su gracia, y nos dejamos guiar y reconocemos nuestras faltas, como Ignacio las iba reconociendo hasta dejarse habitar plenamente del Señor, ¿no? Entonces, por ahí con la conversión, ya estoy hablando mucho, me alegro que hay otras manitos aquí alzadas en la pantalla, así que sigamos. Gracias, Sí. Daniel. Gracias, Diana. Janet, por favor, luego Rosario de Fátima y luego Hilda. En ese orden. A ver. Buenas tardes con todos, es un gusto verlos por este medio, como siempre les agradezco ese maravilloso sentimiento que comparto cuando los miro.
Padre Daniel, yo quería agradecerle. Mire, yo estoy iniciando este conocimiento, estoy a los primeros pasos de este peregrinaje. Y el acercarnos en este momento a un Ignacio humano me llena muchísimo. Yo, mientras usted iba hablando, yo estaba googleando en dónde están ubicadas Montserrat. Yo no sabía exactamente en dónde es Loyola. Y fue interesante porque sentí un Ignacio humano. A mí siempre me impactará el hecho de que al ser una persona muy cercana a las situaciones mundanas, haya llegado a un tema de servicio tan grande, un tema de espiritualidad tan alto. Y pensar que un ser humano con limitaciones llegó a un nivel de amor hacia el prójimo tan elevado, a mí me motiva. Y dentro de las situaciones que también me llamaron la atención, que yo no los conocía, es que a mí me gusta muchísimo el Magis, el ser más para servir mejor, porque tiene un nivel de exigencia, de autoexigencia muy fuerte, pero yo no sabía que, por ejemplo, Ignacio estaba lejano de ser un excelente estudiante, muy cercano a todas esas situaciones tan altas. Y cuando veo que él va a Tierra Santa y Dios le exige que se prepare, que regrese y se prepare de mejor manera, yo veo que el camino que Dios nos pone en la vida no es precisamente el que nosotros idealizamos, sino que es quien guía nuestros pasos, pero al mismo tiempo tiene un nivel de exigencia que hace que demos lo mejor. Y siempre me llamará muchísimo la atención, cada vez estoy más agradecida de empezar este camino de peregrinaje, y muchas gracias a usted porque lo ha hecho tan cercano, tan sensible, con términos tan concretos, que me ha permitido enlazarme y creer que ese Ignacio humano llegó a un nivel tan alto de ser humano y de espiritualidad, que es un ejemplo para cualquier ser humano con tantas debilidades como tengo yo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Padre Daniel, perdón. Bueno, Janet, muchas gracias por ese comentario y ese testimonio. Breve comentario también, esa humanidad de Ignacio es lo que nos, mientras más humano, más divino, más se conecta a la gracia de Dios en la medida en que nos dejamos habitar del Espíritu de Dios. Ese es el punto, que el magis, que es hacer las cosas bien, con calidad, con entrega total, ha de pasar por la humildad de reconocernos criaturas pecadoras, perdonados, amados por Dios, que queremos dar lo mejor de nosotros a los demás, pasando por estas etapas. Entonces el magis no es un voluntarismo de yo lo mejor y mi ego, sino que Señor, tú lo sabes todo, me has regalado estos dones, aquí los tienes para que los multipliques. Ignacio al final de su vida le pedía, Señor, que yo no sea obstáculo a tu gracia para que tú fluyas en mí. Y él siempre se reconocía que tenía sus faltas como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, lo principal es aprender a ser humano, ¿no? Cómo somos, quiénes somos, sentimientos, pensamientos, nuestra antropología, nuestra capacidad de Dios. Desde ahí aprendemos a ser cristianos, y siendo humanos y cristianos nos identificamos en este caso con una espiritualidad ignaciana, en todo amar y servir, ver a Dios en todas las cosas. Todo eso tiene que ver con un modo de seguir a Jesús, como hay otros caminos, y todos son preciosos, y esa es la riqueza de la iglesia, tantos carismas para conocernos, identificarnos con el Señor. Bien, hasta ahí el comentario. ¿Quién seguía? Daniel, Rosario de Fátima tenía la mano. Rosario. A ver. Creo que salió de la sala. Allá. No, aquí estoy. Ah, Ahí Rosario, está. perdón, no te vi. Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes, Daniel, muy gentil por su acercamiento hacia esta nueva faceta que corresponde a la vida de San Ignacio de Loyola. Bueno, a mí el punto que me llamó la atención fue lo de descentralizar, ¿no?
cambiar de centro. Me llamó bastante la atención porque tiene una conexión muy relevante con lo que es las nuevas pedagogías. ¿Sí? Sí, ¿Sí me están oyendo? sí, 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 te Sí. está muy escuchamos. interesante. Sí, sí. Entonces, con las nuevas pedagogías que ahora se están llevando a cabo ya de manera real, ¿no? Y el pensar que ya en el siglo de San Ignacio ya se pensaba eso y que llevó tanto tiempo para llevarlo a lo concreto, ¿no? El pensar en la persona, que en este caso en nuestra labor diaria son los estudiantes, y dejar ese que era el alumbrar, ¿sí? Que por muchas décadas fue la manera vigente de las jerarquías de la enseñanza, ¿no? Y el descentral, que es pensar en otra política, donde el sujeto que enseña ya no es el centro, sino el sujeto que aprende. Entonces, eso me cuestionó bastante en la biografía que nos ha brindado y le reitero el agradecimiento para todos por hacernos esta relectura de una figura tan trascendental para nuestra vida, tanto seglar como docente. Gracias. Muchas gracias, Rosario, y qué bonito que todo lo que Ignacio vivió, que después se desarrolló, ¿no? El paradigma pedagógico ignaciano, lo que hablamos ahora de la educación de calidad, integral, todos estos cambios, cómo se va viendo ya en el centro, que es la persona a la que nos damos, en este caso nuestros estudiantes con sus familias, para que desde esta visión integral, como bien acotas y lo aplicas a la educación, es fruto de un Ignacio que, claro, él no tenía idea de todo lo que le estaba pasando y con los 5 siglos que han pasado, fíjense el carisma, cómo su paternidad, cómo su experiencia se despliega a lo largo de la historia de las obras para que otro mundo sea posible, para transformar la realidad, para educar integralmente a nuestros jóvenes y desde ahí el reino de Dios haga presente, otro mundo es posible y somos colaboradores de la misión de Dios en ese sentido. Vamos poniendo nuestro granito de arena para juntos, como cuerpo apostólico, como estamos ahora en pantalla, unir nuestros saberes, nuestros dones que el Señor nos regala, cualidades, para sacar adelante este mundo, luchando contra la corrupción y lo que nos desintegra, ¿no? Bien, muchas gracias ese comentario. Un último comentario, Hilda. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. solamente quería comentarles una experiencia que tuvieron nuestros estudiantes al inicio de este año, cuando hicieron el producto final del primer proyecto. Ellos hicieron el legajo de Ignacio y Jesús. Esto les permitió a ellos investigar mucho y a nosotros como docentes aprender mucho también de un tema que realmente no es nuestro fuerte. Y sin embargo, pues la experiencia de ellos fue bien interesante en los comentarios, sobre todo que ellos hacían. Y ellos decían, profe, decía que, no recuerdo exactamente, qué pro, esa es la palabra, qué pro dice que es y debe ser Ignacio, decía, para haber decidido, después de la herida de la bala, haber decidido que como sus huesitos no se pegaron bien, volver a operarse y que los médicos rompan sus huesos y volver a operarse, considerando en esa época, estamos hablando de 1521, cuando fue la herida, en términos de calidad de la anestesia. Qué dolor tan grande, y todo porque su humanidad, o dentro de ese Ignacio humano, él quería el reconocimiento y la cualificación como militar y tener el éxito y la fama con las damas también. Entonces ellos decían, qué pro que es Ignacio, decían, para haber soportado una cirugía, tomando en cuenta que la anestesia de esa época pues no era nada parecido a esta época, pues no, se usaba el opio combinado con vino, el cannabis, Hipócrates utilizaba otro tipo. Entonces, en esa época, y entonces ellos les llamaba eso la atención. Fue bien interesante para ellos hacer este proyecto y para nosotros también, porque nos dio pie para poder tratar muchas cosas y que ellos lo analicen desde la humanidad de Ignacio, como un hombre tan tal vez común y corriente como nosotros logró la herida, logró que Ignacio vuelva a reorganizar su vida. Entonces, eso nos dio pie como para decir, nunca es tarde, todos lo podemos. Entonces, a mí me pareció súper interesante eso, como análisis de los muchachos, y por eso la comparto.
pues de nuestros chicos de segundo bachillerato que hicieron este análisis bastante simpático en el producto final. Nada más que eso, padre. Muchas gracias, Hilda. Muy bonito testimonio también y que lleves a colación el testimonio de tus alumnos, los de segundo de bachillerato, cómo esta parte de la personalidad de Ignacio en su humanidad como un vasco, ¿no? Centrado en esa etapa en él, cómo voy a quedar cojo para siempre, mejor me opero y pasa dolores y todo, puesto su corazón todavía en el autocentramiento en él. Después va a venir, pero esa misma energía del coraje para salir adelante la transforma, nunca se le va. Lo hace poniendo en el centro a Jesús y desde ahí con ese mismo carácter, como todos tenemos bien canalizado nuestra obsesividad, podemos hacer mucho bien, con prudencia, con servicio. Una Teresa de Ávila, por ejemplo, era muy obsesiva, entonces, pero ella canalizaba en servicio eso, y retaba a sus hermanos, y fundaba conventos, y se levantaba temprano a orar, y a barrer, y no sé qué. Entonces, es importante cómo en los defectos y virtudes que todos tenemos por nuestro estilo de personalidad, sabemos canalizarlo y manejarlo, ¿no? Y eso es en la escuela, la vida nos enseña, en medio de dolores y gozos, la vida es escuela de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué bueno que los alumnos hayan captado esa etapa y que nosotros como maestros canalizamos esa misma virtud que de Ignacio en el aquí y ahora del estilo de personalidad de los chicos, ¿no? Para sacar provecho, para sacar un buen ejemplo. Muy bien, hasta por ahí, porque ya van a ser 3:20, Freddy, creo que me dijiste hasta las 3:15, no sé. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Siempre es bueno refrescarnos estos hilos de nuestra vida que nos dejan no solamente caer en la cuenta de en qué obra estamos, trabajamos en una obra de la Compañía de Jesús, luego tener en cuenta que soy parte fundamental de esta obra, soy colaborador y colaboradora en la misión de la Compañía de Jesús. Y por último, que tanto los jesuitas como los colaboradores y colaboradoras buscamos la construcción de un mundo nuevo, ¿no? Eso yo creo que es lo más inspirador de esta tarde. También es un momento de nostalgia, así como más personal. Estos coloquios, el Padre General nos invita a que pongamos parte de nuestras vidas también. Daniel de Icaza fue mi maestro de novicios, ¿no? Entonces, escucharle hace eco de hace 10 años que fui novicio de la Compañía de Jesús, ¿no? Pues es importante esto de enraizarnos, ¿no? También les invito a que cada uno de nosotros podamos enraizar nuestras vidas para que podamos de verdad ser hombres y mujeres para los demás. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias, Daniel. Siempre es bueno tenerte en casa. Agradecerle al hermano rector, al padre Servio, que desde la Oficina de Gestión de Acompañamiento y de Gestión Ignaciana y Acompañamiento Espiritual ha hecho posible todos estos coloquios. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por su tiempo, por su paciencia. Que tengamos buena tarde, que siga siendo un buen resto de semana. Al final de la vida llegaremos.